Había algo extrañamente perfecto en aquella mesa. Las velas ardían con una llama dorada que proyectaba sombras danzantes sobre el mantel blanco. El vino tinto brillaba en las copas de cristal como sangre fresca. Las rosas rojas desplegaban sus pétalos con una elegancia casi obscena. Y allí estaba yo, Lucía, con mi vestido negro que había comprado especialmente para esta noche, sonriendo como si mi mundo no estuviera a punto de desmoronarse. 10 años. Una década entera de mi vida entregada a un hombre que en ese preciso momento levantaba su copa hacia mí con los ojos llenos de una ternura que yo sabía era mentira. Porque 3 horas antes, mientras preparaba la cena de nuestro aniversario, había encontrado el mensaje. No fue dramático. No hubo música de suspenso ni relámpagos cruzando el cielo. Simplemente su teléfono vibró sobre la encimera de la cocina mientras él estaba en la ducha, y yo, sin pensarlo, miré la pantalla. No puedo esperar a verte mañana. Estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Las palabras se grabaron en mi retina como hierro candente. Meses. No semanas. Meses. Mientras yo planeaba esta cena, mientras elegía el vino que a él le gustaba, mientras reservaba en su restaurante favorito que luego cancelé para cocinar en casa porque pensé que sería más íntimo. Más especial, él había estado construyendo una vida paralela con alguien más. El agua de la ducha dejó de correr. Escuché sus pasos acercándose. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero no de la manera que esperaba. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Hubo silencio. Un silencio frío y cristalino como el hielo que se forma sobre un lago en invierno. Y en ese silencio, nació algo nuevo. Algo paciente. Algo letal. Guardé el teléfono exactamente donde estaba. Me sequé las manos. Volví a sonreír. Porque acababa de darme cuenta de algo que cambiaría todo. Él no sabía que yo sabía. Y esa información, ese pequeño y precioso secreto, era poder. Poder puro. Durante toda mi vida había sido invisible. La niña callada en la escuela. La empleada eficiente pero olvidable en la oficina. La esposa que mantenía la casa impecable y nunca causaba problemas. La mujer que servía café en las reuniones familiares mientras los hombres hablaban de negocios y las otras mujeres de sus vidas exitosas. Yo era el papel tapiz. El fondo. La sombra que hacía que todos los demás brillaran más. Incluso ahora. Trabajaba desde casa como contadora freelance. Una profesión tan anónima que la gente olvidaba que hacía yo para vivir 5 minutos después de preguntarlo. Pero ser invisible tiene sus ventajas. Cuando nadie te ve, nadie sospecha. Cuando nadie espera nada de ti, nadie nota cuando empiezas a moverte en las sombras. Durante años había manejado no solo nuestras finanzas personales, sino también las de la pequeña empresa de consultoría que Mateo había heredado de su padre. Yo conocía cada cuenta. Cada inversión, cada secreto financiero, cada punto débil. Y él nunca me lo había agradecido realmente, porque para él era solo lo que yo hacía, como respirar, como existir silenciosamente a su lado. Por nosotros, dijo Mateo esa noche, alzando su copa. Su sonrisa era la misma que me había enamorado hace 12 años. Cálida. Encantadora. Completamente falsa. Por 10 años increíbles y por muchos más. Me pregunto qué habría pasado si hubiera sido otra persona. Si hubiera llorado. Si hubiera arrojado el vino en su cara. Si hubiera gritado y roto platos y exigido respuestas. Pero yo no era otra persona. Yo era Lucía. La invisible. La paciente. La que siempre había sabido esperar. Alcé mi copa y la hice sonar contra la suya. El cristal cantó con una nota clara y pura. Por nosotros, repetí. Y bebí. El vino sabía a venganza. Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación. Me convertí en la esposa perfecta, más atenta que nunca. Preparaba sus desayunos favoritos. Le planchaba las camisas con un cuidado meticuloso. Le preguntaba por su día con interés genuino. Y cada noche, cuando él se quedaba dormido a mi lado, yo me levantaba sigilosamente y me sentaba frente a mi computadora en la oscuridad de nuestro estudio. Allí, bañada por el resplandor azul de la pantalla, me convertía en alguien diferente. En alguien peligroso. Comencé con lo obvio, sus mensajes. No fue difícil acceder a su teléfono. Conocía su contraseña desde hacía años, él nunca la había cambiado porque nunca pensó que necesitaba esconder algo de mí. Qué equivocado estaba. Se llamaba Vanessa. 26 años. Diseñadora gráfica. Trabajaba en la agencia de publicidad donde Mateo había contratado servicios para su empresa. Se habían conocido en una reunión de estrategia hace 6 meses. Los mensajes eran nauseabundos en su intimidad. Llamadas de cariño. Planes futuros. Fotografías que él había tomado de ella en lugares que yo reconocí, momentos que él me había dicho que estaba en reuniones de trabajo.
Una vez, hace 3 semanas, cuando me dijo que tenía que viajar por negocios a la ciudad vecina y se quedó 2 días fuera, en realidad había estado con ella en un hotel boutique a solo 20 minutos de nuestra casa. La rabia hubiera sido la respuesta normal. Los celos. El dolor. Pero yo había trascendido esas emociones básicas. Ahora operaba en un plano diferente, un lugar frío donde la lógica reinaba suprema y cada movimiento se calculaba con precisión matemática. Primero, documenté todo. Capturas de pantalla. Fechas. Lugares. Gastos que él creía que yo no notaba, pequeños retiros de efectivo de cuentas secundarias, cargos en tarjetas de crédito que no correspondían a sus historias. Construí un archivo digital tan exhaustivo que podría reconstruir su aventura minuto a minuto. Pero eso era solo el principio. Verán, durante nuestros 10 años de matrimonio, yo había estado presente en cada decisión de negocios importante que Mateo había tomado. Él pensaba que solo estaba revisando números, verificando cuentas, manteniendo el orden. No se daba cuenta de que yo entendía su empresa mejor que él mismo. Sabía que había inversiones riesgosas que él había hecho contra mi consejo. Sabía que había socios que lo estaban usando. Sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres corporativos. Y ahora, finalmente, iba a usar ese conocimiento. La empresa de Mateo tenía 3 socios además de él, hombres que habían sido amigos de su padre. Respetaban a Mateo por lealtad, pero yo había visto cómo lo miraban en las reuniones, como si fuera un niño jugando con los juguetes de papá. Ellos no me miraban en absoluto. Para ellos, yo era mueble. La esposa decorativa que servía café y tomaba notas que asumían que nunca leía. ¿Qué error tan costoso había sido subestimarme? Empecé a tomar café con Sandra, la asistente ejecutiva de uno de los socios mayores. Le caía bien porque yo siempre había sido amable con ella, la única que le preguntaba por sus hijos, que recordaba los nombres de sus nietos. Una tarde, mientras compartíamos pastelillos en una cafetería pequeña, dejé caer casualmente mi preocupación sobre ciertas irregularidades que había notado en las cuentas. No dije mucho. Solo suficiente para plantar una semilla. Sandra, que llevaba 25 años en la empresa y conocía cada secreto, cada rincón oscuro, empezó a hablar. Y mientras hablaba, yo escuchaba. Siempre había sido buena escuchando. Era, después de todo, lo que hace la gente invisible, observar y escuchar mientras todos los demás están demasiado ocupados siendo vistos. Me enteré de que uno de los socios, Ricardo, había estado desviando fondos a una cuenta personal a través de una subsidiaria fantasma. Me enteré de que otro, Fernando, había estado vendiendo información confidencial a un competidor. Me enteré de que el tercero, Arturo, estaba planeando comprar las participaciones de los otros socios a precio reducido aprovechando una crisis de liquidez que él mismo había orquestado. Y me enteré de que todos asumían que Mateo era demasiado tonto o demasiado distraído para darse cuenta. Esa noche, mientras Mateo roncaba suavemente a mi lado después de haber llegado tarde a casa con el cuello de la camisa marcado por un lápiz labial que no era de mi tono, yo diseñaba mi obra maestra. No sería rápido. No sería obvio. Sería elegante. Sería perfecto. Sería frío. Como el hielo. Como mi corazón se había vuelto. Porque había aprendido algo crucial durante estos días de silencio y observación: la mejor venganza no es ruidosa. No es emocional. La mejor venganza es sistemática. Es paciente. Es absoluta. Y yo iba a destruir todo lo que Mateo amaba, empezando por las cosas que ni siquiera sabía que estaban en riesgo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas durante las cuales me convertí en una sombra con propósito, una fantasma con agenda. Mateo no notó nada. Estaba demasiado ocupado viviendo su doble vida, demasiado absorto en su romance secreto para ver que su esposa invisible había dejado de ser una víctima y se había transformado en una estratega. El primer movimiento fue sutil. Durante una cena familiar con los socios de la empresa, una de esas reuniones tediosas donde yo normalmente permanecía en segundo plano, me aseguré de sentarme junto a Arturo, el socio mayor. Llevaba un vestido azul marino, conservador y elegante, el tipo de atuendo que hace que las mujeres parezcan confiables. Mientras los hombres hablaban de deportes y política, yo mencioné casualmente que había estado revisando las finanzas de la empresa como siempre hacía. Y había notado algunas discrepancias interesantes en las cuentas de la subsidiaria. No dije más. Solo eso. Suficiente para que Arturo dejara de comer y me mirara, realmente me mirara, por primera vez en 10 años. ¿Qué tipo de discrepancias?, preguntó con una voz cuidadosamente neutral. Le sonreí con dulzura. Probablemente no sea nada. Solo números que no cuadran exactamente. Estoy segura de que hay una explicación razonable. Se lo mencionaré a Mateo cuando tengamos tiempo de revisar los libros juntos. Vi el cálculo en sus ojos. Vi cómo su mente trabajaba,
preguntándose exactamente qué había visto yo, cuánto sabía, si Mateo estaba finalmente prestando atención a los detalles. Quizás deberíamos tener una reunión, dijo finalmente. Los 4 socios y tú. Para revisar esas discrepancias. Mateo, que había estado riendo de un chiste que Fernando acababa de contar, se volvió hacia nosotros. ¿Reunión? ¿Para qué? Tu esposa ha encontrado algo interesante en las cuentas, dijo Arturo. Creo que deberíamos discutirlo formalmente. Por primera vez. Vi incertidumbre en el rostro de Mateo. Él sabía que yo era buena con los números. Pero nunca antes había convocado reuniones, nunca había tomado ese tipo de iniciativa. Lucía, dijo, forzando una sonrisa, estoy seguro de que es solo un malentendido. No necesitamos molestar a todos. Insisto, dijo Arturo. Y así, sin que Mateo se diera cuenta, acababa de perder el control de su propia empresa. El segundo movimiento fue más directo. Llamé a Vanessa. Usé un número desechable que había comprado específicamente para esto. Y cuando ella contestó con una voz dulce y esperanzada, pensando probablemente que era Mateo desde un teléfono diferente, le dije exactamente quién era yo. Hubo un silencio largo y tenso. Yo. No sé de qué estás hablando, tartamudeó finalmente. No te preocupes, dije con una voz tan suave como el terciopelo. No estoy llamando para gritarte o insultarte. Solo quería que supieras algo sobre el hombre que crees que amas. Le conté sobre las otras 3. Sí, 3. Porque mientras investigaba su aventura con Vanessa, había descubierto que ella no era la única. Había 2 más, relaciones más breves, más casuales, pero igualmente reales. Una camarera de un bar donde él iba después del trabajo. Una corredora de bienes raíces que le había ayudado a buscar propiedades de inversión. Mateo no solo me había traicionado a mí. Había traicionado a cada mujer en su vida, construyendo un imperio de mentiras tan complejo que debía ser exhausto mantenerlo. Le envié a Vanessa las pruebas. Capturas de pantalla. Fechas que se superponían. Evidencia irrefutable de que mientras él le susurraba palabras de amor a ella, estaba haciendo exactamente lo mismo con otras. Lo siento, le dije antes de colgar. Siento que te usara así. Pero pensé que merecías saber la verdad. No era mentira. Si sentía algo por Vanessa y las otras. No eran mis enemigas. Eran, como yo, víctimas de un hombre que creía que el mundo existía para servirle, que las mujeres eran accesorios intercambiables en la narrativa de su propia grandeza. Pero a diferencia de mí, ellas podían escapar fácilmente. Yo iba a quedarme el tiempo suficiente para verlo arder. El tercer movimiento fue el más satisfactorio. La reunión con los socios se llevó a cabo en la oficina principal de la empresa, en una sala de conferencias con ventanales que daban a la ciudad. Yo llegué preparada con una presentación en PowerPoint, algo que nunca antes había hecho. Los 4 hombres me miraron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la incomodidad. Mateo parecía nervioso, como si finalmente comenzara a darse cuenta de que algo había cambiado. Abrí mi laptop y la primera diapositiva apareció en la pantalla grande. Caballeros, comencé con una voz clara y profesional, durante los últimos 10 años he manejado las finanzas de esta empresa silenciosamente, eficientemente y sin reconocimiento. Hoy, eso cambia. Porque he descubierto algo que afecta el futuro de todos ustedes. Durante la siguiente hora, destrocé sus secretos. Mostré evidencia de la subsidiaria fantasma de Ricardo. Expuse las ventas de información de Fernando. Revelé el plan de Arturo para comprar las participaciones a precio reducido. Cada acusación estaba respaldada por documentos. Por correos electrónicos que había recuperado de servidores que ellos creían seguros. Por registros bancarios que había rastreado con la habilidad de alguien que entiende cómo el dinero deja huellas invisibles. Los vi desmoronarse uno por uno. Vi cómo se miraban entre sí con acusación y traición. Vi cómo el imperio que habían construido sobre bases de arrogancia masculina y secretos compartidos comenzaba a agrietarse. Y Mateo, mi querido y estúpido Mateo, simplemente se sentó allí con la boca abierta. Finalmente dándose cuenta de que su esposa invisible había estado viendo todo. Sabiendo todo, esperando el momento perfecto para revelarlo. Por supuesto, dije mientras cerraba mi laptop, esta información no tiene que hacerse pública. Todavía. Los 4 se inclinaron hacia adelante. ¿Qué quieres?, preguntó Arturo. Sonreí. Y en ese momento, dejé de ser invisible para siempre. Lo que quería era simple, el 45% de la empresa. No la mayoría absoluta, eso habría sido demasiado obvio, demasiado agresivo. Pero 45% era suficiente para tener poder de veto sobre cualquier decisión importante. Era suficiente para nunca más ser ignorada. Era suficiente para convertirme de la esposa invisible en la socia más poderosa de la mesa. Estás loca, dijo Ricardo,
recuperándose del shock inicial. No puedes simplemente exigir casi la mitad de una empresa que construimos nosotros. Tienes razón, respondí con calma. No puedo exigirlo. Pero puedo ir a las autoridades fiscales con la información sobre tu subsidiaria fantasma. Puedo contactar a sus competidores con evidencia de que Fernando les ha estado vendiendo secretos corporativos. Puedo exponer el intento de Arturo de manipular el valor de la empresa para beneficio personal. Y puedo hacer que esta empresa colapse en una semana bajo el peso de investigaciones legales y escándalos públicos. Hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire tenso. Pueden reestructurar la propiedad de la empresa. Cada uno de ustedes cede una parte proporcional de sus acciones. Mateo, por supuesto, cederá la mayor parte. Mi esposo finalmente encontró su voz. Lucía, esto es ridículo. No puedes. ¿No puedo qué, Mateo? Lo miré directamente por primera vez en esa reunión. ¿No puedo reclamar lo que he ganado? ¿No puedo exigir reconocimiento por 10 años de trabajo no remunerado y no reconocido? ¿O no puedo castigarte por destruir nuestro matrimonio mientras yo mantenía tu negocio funcionando? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Mateo palideció. Él no sabía. No tenía idea de que yo sabía. ¿De qué estás hablando?, susurró. Saqué mi teléfono y deslicé mi dedo por la pantalla hasta encontrar una de las muchas capturas que había guardado. Se la mostré. Era uno de sus mensajes a Vanessa, uno particularmente íntimo enviado exactamente una semana después de nuestro aniversario. Lo vi leerlo y ver cómo toda la sangre drenaba de su rostro. Lucía. Yo puedo explicar. No necesito explicaciones, dije con una voz tan fría que lo hizo retroceder. Necesito 45% de la empresa. Y lo necesito documentado legalmente antes del final de la semana. Si no, me levanté de mi silla, tomé mi laptop, y caminé hacia la puerta. Cada secreto en esta sala se hace público el lunes por la mañana. Ustedes deciden. Salí de la sala de conferencias con la cabeza en alto, dejándolos en su estado de shock y pánico. Por primera vez en mi vida, había usado mi invisibilidad como arma. Había esperado. Había observado. Había recopilado información mientras todos asumían que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente ambiciosa, lo suficientemente importante como para prestar atención. Y ahora, tenía el poder. 3 días después, los papeles estaban firmados. Yo era oficialmente dueña del 45% de la empresa. Insistí en ser nombrada directora financiera con autoridad completa sobre todas las decisiones monetarias. Insistí en una oficina, en un salario que reflejara mi nueva posición, en un asiento permanente en la mesa de decisiones. Dejé mi trabajo freelance. Ya no necesitaba la invisibilidad de trabajar desde casa. Ahora, yo era la que los hacía esperar. Yo era la que aprobaba o rechazaba propuestas. Yo era la que controlaba el flujo de dinero que mantenía sus estilos de vida y sus egos inflados. Mateo intentó hablar conmigo esa noche cuando llegué a casa, o lo que todavía técnicamente era nuestra casa. Me estaba esperando en la sala, con una botella de whisky medio vacía sobre la mesa de centro, con ojos que mostraban la devastación de alguien que finalmente entiende que ha perdido todo. No tenías que hacer esto, dijo. Podríamos haber hablado. Podríamos haber ido a terapia. Yo cometí un error terrible. Pero no merecía que destruyeras mi vida. Me quité los zapatos, dejé mi maletín junto a la puerta. Y lo miré con la misma indiferencia que él me había mirado a mí durante años cuando yo le hablaba de mi día, de mis preocupaciones, de mis sueños. Un error, repetí. ¿Un error, Mateo? No fue un error. Fue una elección. Fueron docenas de elecciones, día tras día, mentira tras mentira. Cada vez que me mirabas a los ojos y me decías que me amabas mientras olías al perfume de otra mujer. Cada vez que me dejabas en casa mientras inventabas reuniones de negocios que eran en realidad citas románticas. Cada vez que me hiciste sentir como si estuviera loca por preguntar, por dudar, por sentir que algo estaba mal. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. No lo sientes por haberme lastimado, dije. Lo sientes por haber sido atrapado. Lo sientes por las consecuencias. Hay una diferencia. Me dirigí hacia las escaleras, hacia el dormitorio que ya había decidido que esta sería mi última noche en esta casa. Mañana me mudaría a un apartamento nuevo, un lugar solo para mí, un espacio donde podría reinventarme sin el peso de su traición impregnando cada habitación. ¿Qué quieres que haga? Me llamó. ¿Quieres el divorcio? ¿Quieres más dinero? ¿Quieres que me arrastre? Dime qué hacer para arreglar esto. Me detuve en el primer escalón y lo miré por encima del hombro. Lo que quiero, Mateo, es que te des cuenta de que las personas invisibles están observando siempre. Las personas que subestimas, que ignoras, que das por sentadas, están prestando atención.
Y cuando finalmente deciden ser vistas, pueden destruir tu mundo entero sin siquiera levantar la voz. Eso es lo que quiero que aprendas. Pero, agregué, no por mí. Por la próxima mujer a la que intentes hacer invisible. 6 meses después, estaba sentada en mi oficina nueva, en el piso más alto del edificio de la empresa, con ventanas que me daban una vista panorámica de la ciudad que se extendía como un tablero de ajedrez iluminado. Había rediseñado completamente el espacio. Donde antes había muebles oscuros y pesados que gritaban masculinidad corporativa. Ahora había líneas limpias, luz natural, y un escritorio de vidrio que simbolizaba la transparencia que había traído a la empresa. Los últimos 6 meses habían sido transformadores. Con mi autoridad como directora financiera, había implementado auditorías completas, había cerrado las operaciones turbias, había renegociado contratos que nos estaban sangrando dinero. Había despedido empleados corruptos y había promovido a personas talentosas que habían estado siendo ignoradas, muchas de ellas mujeres como yo que habían trabajado en las sombras esperando su oportunidad. La empresa no solo había sobrevivido, estaba prosperando. Las ganancias habían aumentado un 30%. Habíamos ganado 3 contratos importantes que nuestros competidores habían estado persiguiendo durante años. Y yo, la mujer que una vez fue invisible, ahora era buscada para entrevistas en revistas de negocios, invitada a conferencias, citada como un ejemplo de liderazgo financiero innovador. Los otros socios habían aprendido a respetarme. No tenían opción. Ricardo había vendido sus acciones y se había retirado discretamente antes de que las autoridades comenzaran a hacer preguntas incómodas. Fernando había aceptado un papel reducido, claramente aterrorizado de que yo revelara sus traiciones. Arturo, sorprendentemente, se había convertido en algo parecido a un aliado. Era lo suficientemente viejo y sabio como para reconocer talento cuando finalmente se veía obligado a mirarlo de frente. En cuanto a Mateo, bueno, Mateo había aprendido lo que significaba ser invisible. Técnicamente todavía era socio, pero sin poder real. Yo controlaba las decisiones importantes. Yo aprobaba sus gastos. Yo dictaba la dirección de la empresa que había llevado su nombre. Él venía a las reuniones y asentía cuando yo hablaba, como un fantasma de su antigua arrogancia. El divorcio se había finalizado hace 3 meses. Yo había mantenido mis acciones de la empresa, por supuesto. También había obtenido la casa, que inmediatamente vendí. No quería vivir en una carcasa llena de recuerdos podridos. El dinero de esa venta lo había invertido en un proyecto que siempre había soñado, un fondo para mujeres emprendedoras. Especialmente aquellas que estaban escapando de situaciones de abuso o matrimonios donde habían sido minusvaloradas. Iba a usar mi historia, mi poder y mi dinero para hacer visibles a otras mujeres invisibles. Un golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante, dije. Era Sandra, quien ahora era mi asistente personal. Había sido ascendida de su posición anterior, finalmente reconocida y compensada adecuadamente por sus décadas de conocimiento institucional. Tienes una visita, dijo con una sonrisa conocedora. Dice que es importante. ¿Quién? Vanessa. Mi expresión debió haber mostrado sorpresa porque Sandra agregó rápidamente, le dije que probablemente estabas ocupada, pero ella insistió. Dice que solo necesita 5 minutos. Consideré rechazarla. No le debía nada a esa mujer. Pero la curiosidad ganó. Hazla pasar. Vanessa entró a mi oficina luciendo muy diferente de las fotos que había visto en el teléfono de Mateo. Más delgada. Más cansada. Pero había algo en sus ojos, una determinación que reconocí porque la había visto en mi propio reflejo. Gracias por recibirme, dijo, manteniéndose cerca de la puerta como si no estuviera segura de si sería expulsada en cualquier momento. Tengo 5 minutos, dije, no un Kindle, pero sin calidez tampoco. Por favor, siéntate. Se sentó en el borde de la silla frente a mi escritorio, con las manos retorciendo su bolso. Vine a disculparme, comenzó. Sé que no tengo derecho de estar aquí. Sé que te lastimé, que participé en lastimarte, aunque no sabía sobre ti al principio. Cuando llamaste ese día y me dijiste la verdad, mi mundo se desmoronó. Y me di cuenta de que había sido tan estúpida, tan ciega. ¿Por qué estás aquí, Vanessa? La interrumpí suavemente. Tomó una respiración profunda. Porque he estado siguiendo lo que has hecho. He leído sobre tu transformación de la empresa, sobre tu fondo para mujeres. Y me di cuenta de que no me disculpaste solo para lastimarme. Me diste la verdad porque pensaste que la merecía. Porque, a pesar de todo, me viste como una persona que valía más que las mentiras que me habían alimentado. Se secó una lágrima que había comenzado a caer por su mejilla. Estoy aquí porque quiero agradecerte. Y porque quiero pedirte algo. He estado trabajando en mi propio negocio de diseño, tratando de construir algo independiente, algo que sea completamente mío.
Pero es difícil. Los bancos no me toman en serio. Los inversores me miran como si fuera una niña jugando a los negocios. Y pensé, tal vez. Tu fondo. Estudié su rostro. Vi mi antigua yo en ella. La mujer intentando ser vista. La mujer intentando importar. La mujer que había sido tratada como accesorio y ahora estaba luchando por probar que era más que eso. Envía tu propuesta de negocio a mi asistente, dije finalmente. La revisaré. Si tiene mérito, hablaremos sobre financiamiento. Pero Vanessa, esperé hasta que me mirara a los ojos, hazlo por ti. No por culpa. No por redención. Por ti y solo por ti. Eso es lo único que importa. Se levantó, con más lágrimas fluyendo ahora, pero sonriendo también. Gracias. Gracias por verme. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina mientras el sol se ponía, pintando la ciudad en tonos de oro y carmesí. Pensé en el viaje que había hecho desde esa noche de aniversario cuando mi mundo se había desmoronado. Pensé en la mujer que había sido, invisible y silenciosa. Y pensé en la mujer en la que me había convertido, visible y poderosa. Pero lo más importante, pensé en todas las otras mujeres invisibles allá afuera. Las esposas que manejaban hogares pero no eran reconocidas. Las empleadas que hacían el trabajo pero no recibían el crédito. Las madres que sacrificaban sus sueños pero eran tomadas por sentadas. Las hijas que brillaban pero eran eclipsadas. Todas ellas, observando. Esperando. Aprendiendo. Y algún día, cuando el momento fuera correcto, cuando hubieran recopilado suficiente información, suficiente poder, suficiente coraje, ellas también se levantarían. Ellas también reclamarían su visibilidad. Ellas también transformarían su dolor en poder. Porque eso es lo que las mujeres invisibles hacen. Sobrevivimos. Observamos. Esperamos. Y cuando finalmente nos movemos, cambiamos el mundo entero. Mi teléfono vibró con un mensaje.